Hola, soy la profesora Estela Redondo y hoy voy a estar explicando óxidos. Los óxidos son compuestos binarios formados por el oxígeno y cualquier otro elemento de la tabla periódica. Si el elemento que se combina con el oxígeno es un metal, se forman óxidos básicos, y si es no metal, se forman óxidos ácidos. Los peróxidos son óxidos básicos con exceso de oxígeno. Para poder comprender mejor la formulación y nomenclatura de los óxidos, vamos a recordar los tipos de nomenclatura y sus características. La nomenclatura tradicional utiliza las terminaciones oso para la menor valencia e ico para la mayor valencia. Es importante saber la nomenclatura tradicional de algunos metales. El cobre, cuando actúa con su menor valencia, se denomina cuproso. Si actúa con su mayor valencia, cúprico. El oro, con su menor valencia, auroso, con su mayor valencia, áurico. El hierro, con su menor valencia, ferroso, con su mayor valencia, férrico. El plomo, con su menor valencia, plumboso, con su mayor valencia, plúmbico. Estos metales cambian su nomenclatura tradicional. Los demás solamente se le da la terminación oso para la menor valencia, ico para la mayor. También tenemos la nomenclatura sistemática, que es la que utiliza los prefijos griegos de cantidad. 1 es mono, 2 di o bi, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 hexa y 7 hepta. Y la nomenclatura stop indica la valencia del elemento que forma el compuesto entre paréntesis y en números romanos. Vamos a iniciar con los óxidos básicos. Los óxidos básicos son compuestos que se forman de la combinación del oxígeno con un metal. La notación, que es la manera correcta de escribir la fórmula, es la siguiente. Se escribe el metal, que vamos a representar por la letra M mayúscula, con su valencia. En este caso, la X está representando a la valencia del metal, más el oxígeno, donde la valencia del metal en la fórmula final se intercambia, se va al oxígeno y del oxígeno se va al metal. Por lo tanto, en la notación final tenemos M2, que viene a ser de la valencia del oxígeno, y OX, que está representando la valencia del metal. Veamos algunos ejemplos. Escribe la fórmula correcta y nombra con las nomenclaturas que faltan. El primer ejemplo nos dice óxido de sodio, que está nombrado con la nomenclatura tradicional. ¿Por qué la tradicional? Porque el sodio es un metal que solo tiene una única valencia, que es 1. Y entonces en la tradicional no es necesario darle la terminación oso ni ico. Se puede utilizar, cuando el metal tiene una única valencia, la terminación ico. Bueno, para escribir la fórmula tenemos que combinar sodio con oxígeno. En la notación vimos que primero se debe escribir el metal, seguido del oxígeno. Entonces tenemos aquí sodio más oxígeno. Para formar la fórmula del óxido de sodio, recuerden, tenemos que intercambiar las valencias. El 1 del sodio se va a escribir aquí y el 2 del oxígeno se va a escribir aquí, formando el compuesto Na2O. Bueno, ya tenemos la fórmula del compuesto. Nos falta nombrar con las nomenclaturas que faltan.
Si ya tenemos la tradicional, entonces vamos a usar la sistemática y la de stock. La sistemática es la que utiliza los prefijos griegos de cantidad. Entonces, tenemos que observar la fórmula final del compuesto. Fíjense que aquí nosotros tenemos un oxígeno. El 1 en la fórmula química no se escribe. Un oxígeno, según el prefijo griego, uno es mono. Por lo tanto, en la sistemática va a ser monóxido de. ¿Cuánto sodio tenemos aquí en la fórmula? 2. Entonces, de disodio. Esa sería la nomenclatura sistemática. La nomenclatura stock es la que nombra al compuesto e indica la valencia del metal entre paréntesis y en número romano. Óxido de sodio, valencia 1. Tenemos que mirar la valencia con la cual actuó el sodio. Otro ejemplo, dióxido de plomo. En este caso tenemos la nomenclatura sistemática. Para formar el dióxido de plomo debemos combinar plomo más oxígeno. Tenemos que recordar que la nomenclatura sistemática nos nombra según la fórmula final del compuesto. El plomo tiene valencia 2 y 4. Por lo tanto, el dióxido no me indica que el plomo está con su valencia 2, sino que está actuando con su valencia 4. El 4 va al oxígeno intercambiando las valencias y el 2 va al plomo, formando así el Pb2 o 4. Simplificamos dividiendo ambos números por 2 y tenemos la fórmula final PbO2, que es el nombre del compuesto dióxido de plomo. Nos falta la nomenclatura tradicional y la nomenclatura stock. La tradicional lleva la terminación oso para la menor valencia, isco para la mayor. En el caso del plomo, que tiene valencia 2 y 4, actuó con su mayor valencia. Por lo tanto, su nombre en la tradicional va a ser óxido plúmbico. La nomenclatura stock va a ser óxido de plomo, valencia 4. Este tercer ejemplo nos da la nomenclatura stock. Óxido de mercurio, valencia 1. La nomenclatura stock nos indica la valencia con la cual actúa el metal. Mercurio con valencia 1 más oxígeno con valencia 2. Siempre intercambiamos las valencias, formando así el compuesto Hg2O. Luego nombramos con la nomenclatura que nos falta la sistemática monóxido de dimercurio. ¿Por qué monóxido de dimercurio? Porque en la sistemática miramos la fórmula final. Tenemos un oxígeno, monóxido. Tenemos 2 mercurio de dimercurio. Y la nomenclatura tradicional, en este caso el mercurio está actuando con su menor valencia, porque el mercurio tiene valencia 1 y 2, entonces su nomenclatura tradicional va a llevar la terminación oso, óxido mercuroso. Ahora vamos a ver cómo nombrar un óxido básico a partir de la fórmula. Nombrar correctamente con las nomenclaturas estudiadas. Tenemos el primer ejemplo, NiO. Sabemos que es un óxido básico porque níquel es un metal. Para poder nombrar, tenemos que deducir con qué valencia actuó el níquel. Para ello es necesario hacer un cálculo de la siguiente manera.
Ponemos la valencia del oxígeno, que siempre es 2, y ese 2 vamos a multiplicar por la cantidad de oxígeno que hay en la fórmula. En este caso es 1. 2 por 1 me va a dar 2. Ahora, tenemos que deducir con qué valencia actuó el níquel, de manera que al multiplicar la valencia del níquel por la cantidad de níquel me dé también como resultado 2. El níquel tiene valencia 2 y 3. Por lo tanto, va a ser valencia 2. 2 por 1, 2. Recuerden que al hacer este cálculo, el resultado de la multiplicación tiene que ser el mismo. Ya tenemos entonces que el níquel actuó en este compuesto con su valencia 2. 2 es su menor valencia. Por lo tanto, vamos a nombrar. Con la nomenclatura tradicional va a llevar la terminación oso, óxido niqueloso. La nomenclatura sistemática es la que mira la fórmula dada. En este caso tengo NiO, monóxido de níquel. Y la de Stock es la que nombra al compuesto y pone entre paréntesis la valencia del metal. Óxido de níquel, valencia 2. Ahora tengo el compuesto SnO2. Es estaño con oxígeno. Para deducir con qué valencia actuó el estaño, hacemos el mismo cálculo. Pongo la valencia al oxígeno y multiplicamos por la cantidad de oxígeno. 2 por 2, 4. ¿Con qué valencia actuó el estaño? De manera que al multiplicar por la cantidad de estaño que hay en la fórmula, me dé como resultado 4. El estaño tiene valencia 2 y 4. En este caso entonces va a ser valencia 4. 4 por 1, 4. Recuerden, estos resultados me tienen que dar igual. Ahora ya vamos a nombrar. Con la nomenclatura tradicional, el estaño actuó con su mayor valencia. Lleva la terminación ico, óxido estáñico. La nomenclatura sistemática, miramos la fórmula dada, 2 es dióxido de estaño. Y la de Stock, óxido de estaño, valencia 4. Ahora veremos la formación de óxidos ácidos. Son compuestos que se forman de la combinación del oxígeno con un no metal. En la notación representamos al no metal con una M minúscula. La X está representando la valencia del no metal y el oxígeno tiene siempre valencia 2. Así como en los óxidos básicos, también hay un intercambio de valencia para escribir la fórmula final del compuesto. Es importante saber que la nomenclatura tradicional de los óxidos ácidos utiliza la palabra anhídrido o también puede ser simplemente óxido. Algunos no metales tienen más de 2 valencias. Por ejemplo, los elementos azufre, selenio y telurio actúan frente al oxígeno solo con valencias 4 y 6. No actúan con su valencia 2. Y la nomenclatura tradicional del azufre con su menor valencia 4 va a ser sulfuroso y con 6 sulfúrico. El nitrógeno con su menor valencia nitroso, con su mayor valencia nítrico. Cloro, bromo y yodo tienen valencias 1, 3, 5 y 7. Por lo tanto, tenemos que usar para la valencia 1 el prefijo hipo
y la terminación oso. Queda hipocloroso. Con 3, solo la terminación oso, cloroso. Con 5, clórico. Y con 7, el prefijo per y la terminación ico, perclórico. Asimismo, el bromo va a quedar hipobromoso con valencia 1, bromoso con valencia 3, brómico con valencia 5, perbrómico con valencia 7. Y el yodo, hipoyodoso, valencia 1, yodoso, valencia 3, yódico, valencia 5 y 7, peryódico. Veamos algunos ejemplos. Escribe la fórmula correcta y nombra con las nomenclaturas que faltan. Anhídrido hipoyodoso es la nomenclatura tradicional. Hipoyodoso me está indicando que el yodo actúa con su valencia 1. Así como los óxidos básicos se intercambian las valencias, el 1 del yodo se escribe aquí y el 2 del oxígeno se escribe aquí, formando entonces el compuesto I2O. Ya tenemos la nomenclatura tradicional. Vamos a nombrar con la sistemática y la de stock. La sistemática, miramos la fórmula final del compuesto. Como tiene un oxígeno va a ser monóxido. Como tiene 2 yodo va a ser de diyodo. Y la nomenclatura stock, óxido de yodo con su valencia 1. Otro ejemplo, trióxido de azufre. Esta nomenclatura es la sistemática. Azufre tiene valencias 4 y 6 frente al oxígeno. El trióxido me está indicando que el azufre actúa con su valencia 6. Intercambiamos el 6 con el oxígeno y el 2 con el azufre. Tenemos entonces S2 o 6. Cuando estos dos números son divisibles por 2, se simplifican y tenemos entonces el trióxido de azufre, SO3. Nos falta nombrar con la nomenclatura tradicional y la nomenclatura stock. La tradicional va a llevar la terminación ico, va a ser anhídrido sulfúrico o podría ser óxido sulfúrico. La de stock, óxido de azufre, valencia 6. Otro ejemplo, óxido de cloro, valencia 7. Esta es la nomenclatura stock. Me está indicando que el cloro está actuando con su valencia 7. Escribimos cloro valencia 7 más el oxígeno con valencia 2. Intercambiamos las valencias y tenemos la fórmula Cl2O7. Nos falta la nomenclatura tradicional y la nomenclatura sistemática. La nomenclatura sistemática, miramos la fórmula final del compuesto que es Cl2O7. 7 es hecta, entonces queda hectóxido de dicloro. Y la nomenclatura tradicional, el cloro cuando actúa con su valencia 7 utiliza el prefijo per y la terminación ico. Por lo tanto va a ser anhídrido perclórico o podría ser también óxido perclórico. Vamos a ver partiendo de la fórmula del compuesto N2O5. En este caso sé que es un óxido ácido porque nitrógeno es un no metal. Así como hicimos con los óxidos básicos, también
tenemos que deducir con qué valencia actuó el nitrógeno. Ponemos la valencia al oxígeno y multiplicamos 2 por 5, 10. Ahora deducimos con qué valencia actuó el nitrógeno. El nitrógeno tiene valencia 3 y 5. Tengo que poner la valencia que al multiplicar por 2 me dé como resultado 10 también. Entonces va a ser 5 por 2, 10. Recuerden, estos dos números tienen que ser iguales. La tradicional. Mayor valencia lleva terminación ico. Anhídrido nítrico o también puede ser óxido nítrico. La sistemática, miramos la fórmula dada. 5 es penta, entonces va a quedar pentóxido de dinitrógeno. Y la de stock va a ser óxido de nitrógeno 5. Otro ejemplo, CO. C es carbono con oxígeno, forma un óxido ácido. Deducimos haciendo el cálculo. 2 por 1 me va a dar 2. El carbono tiene valencia 2 y 4. Por lo tanto, para que me dé como resultado 2, va a tener que actuar con su valencia 2. 2 por 1, 2. Teniendo estos dos números iguales, entonces ya deducimos que el carbono actuó con su valencia 2, que es su menor valencia. Por lo tanto, la nomenclatura tradicional va a llevar la terminación oso, anhídrido carbonoso, o también puede ser óxido carbonoso. En la sistemática, como en la fórmula dada hay un oxígeno y un carbono, va a ser monóxido de carbono. Y la nomenclatura stock, óxido de carbono, valencia 2. Bueno, ahora vamos a ver la formación de peróxidos. ¿Qué son peróxidos? Son compuestos que se forman de la combinación de un óxido básico con exceso de oxígeno. Los peróxidos forman un número reducido de elementos químicos. Solamente forman peróxidos los metales con valencia 1 y más el hidrógeno. Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio y el hidrógeno que también tiene valencia 1. Y metales con valencia 2. Calcio, bario, radio, berilio, magnesio, estroncio, que son metales con valencia 2. O sea, los peróxidos solamente pueden formar estos elementos. En la nomenclatura tradicional, que es la que vamos a utilizar, los peróxidos solo se nombran con la nomenclatura tradicional con la palabra peróxido seguido del nombre del elemento. Como estos elementos solo tienen una única valencia, no es necesario darle terminación oso ni ico. Veamos la notación. Óxido básico más otro oxígeno. Ese oxígeno ya no va a tener valencia, es llamado oxígeno naciente. El óxido básico, recuerden, es metal más oxígeno. Veamos un ejemplo. Peróxido de hidrógeno, también conocido con el nombre común agua oxigenada. Primero formamos el óxido de hidrógeno, que sería hidrógeno más oxígeno. Intercambiamos las valencias y a este compuesto formado, a este óxido formado, le sumamos más un oxígeno. Entonces H2, continúa H2. O1 más O1 va a dar O2.
Y ahí ya tenemos la fórmula del peróxido de hidrógeno. Cuando es un peróxido, no se simplifica la fórmula final. Veamos un ejemplo con un metal que tiene valencia 2, peróxido de calcio. Combinamos el calcio con el oxígeno. Intercambiamos las valencias del calcio va al oxígeno y del oxígeno va al calcio, formando el compuesto Ca2O2. Este es el óxido de calcio. En este caso, tenemos que simplificar el óxido de calcio y luego le sumamos el segundo oxígeno. Por lo tanto, Ca va a ser Ca. O1 más 1 va a dar O2, teniendo así la fórmula del peróxido de calcio. Ahora vamos a ver cómo nombrar a un peróxido. Nombrar correctamente al peróxido. Tenemos la fórmula VaO2. Simplemente nombramos con la palabra peróxido seguido del nombre del metal, peróxido de bario. Con esto terminamos esta lección. No se olviden de suscribirse a mi canal y marcar la campanita para saber cuando hay nuevas lecciones. Gracias.